Buenos días. Vamos a continuar estudiando la unidad 1 de matrices determinantes y vectores cartesianos. En esta semana todavía estamos estudiando las matrices y los determinantes, y luego también la otra semana, que sería ya la semana 3, seguiríamos estudiando esta parte de la unidad 1. Ya en esto último que vamos a estudiar de esa parte de matrices y determinantes está el numeral o la sección 1.3, que son aplicaciones. Se mencionan dos: potenciación de una matriz y soluciones de sistemas de ecuaciones. Vamos a enfocarnos en esta sesión principalmente en los sistemas de ecuaciones, en un ejemplo, y dejamos pendiente un tema que son los autovectores y autovalores de una matriz para la otra semana, y ver demás aplicaciones, demás ejemplos. Si ustedes revisan, vamos a hacer rápidamente un recuento de todo lo que hemos visto. Sí, desde que comenzamos la unidad 1, sí, desde la semana 1. Sí, estos son los temas, ¿no? Matrices, determinantes, tipos de matrices, esta parte de autovalores y autovectores de una matriz, que todavía no lo hemos mencionado. Entonces, vean que comenzamos con el planteamiento de que una de las principales aplicaciones de los determinantes eran las ecuaciones lineales. Sí, ecuaciones lineales homogéneas y no homogéneas. Comenzamos hablando de esto, intentando darle una interpretación geométrica al determinante. Sí, entendimos que un sistema de ecuaciones lineales puede representarse en una notación vectorial, y eso geométricamente significa un volumen, ¿sí?, abarcado por los tres coeficientes, en este caso, del sistema de ecuaciones. Los tres coeficientes pasan a ser vectores y forman un volumen. Entonces, el área de ese volumen se puede encontrar a través del determinante. Entonces, esta imagen resulta bastante ilustrativa, ¿no?, de ver, por ejemplo, un volumen formado, un paralelepípedo formado por los tres vectores que son los coeficientes A, B y C, que son los coeficientes de las incógnitas, y ver entonces que el área de de una cara del paralelepípedo sería el determinante en un plano de 2 dimensiones, y en un plano de 3 dimensiones sería pues el volumen. Entonces es una cantidad escalar que me está indicando eso, ¿no? El área del volumen, si es un plano R2, o si es un plano R3, sería el volumen. Así comenzamos. Hablamos un poco recordando de qué significa que dos vectores sean linealmente independientes. No pueden ir a revisar en las grabaciones anteriores, en las sesiones anteriores. Entendimos geométricamente qué es un determinante, explicamos esta imagen, y para darle un significado a esto, ¿no?, de AD menos BC en una matriz cuadrada de 2×2, entender de dónde sale o el por qué el determinante queda así, ¿verdad? Cruzado, si lo encontramos cruzando acá y cambiando el signo. Esto era como algo intuitivo, porque todavía no definíamos qué era un determinante formalmente. De ahí continuamos, se mencionó la regla de Cramer, algunas ideas intuitivas, porque todavía no se definía hasta que
bueno, se continuó hablando y estableciendo algunas cosas. Se mencionó por primera vez el símbolo de Levi-Cevita y pues se explicó más o menos en qué consistía. Sí, para un sistema que tuviera una cantidad de elementos y que estos elementos fueran cambiando de posición, entonces iban a existir permutaciones cíclicas o no cíclicas, permutaciones pares o no pares, y entonces el símbolo nos da la dirección, nos está indicando la dirección de esas permutaciones. Se definió formalmente un determinante, ¿verdad?, como un arreglo de cuadrado de n por n números o funciones inscrito entre barras verticales. Entonces ya de esta definición podíamos entender que una matriz que no es cuadrada no le podemos sacar su determinante. Y esa es la primera definición formal que damos de determinante, en la sumatoria del producto de los elementos A1i por A2j y otros, ¿no?, si hay más de 2, por el símbolo, ¿no? Entonces explicamos esto en su momento. Colocamos los elementos así para poder visualizarlo. Hicimos un ejemplo con un determinante de orden 3, ¿sí? Y pusimos acá. Entonces hicimos el ejemplo, recordemos cómo hicimos este ejemplo de aplicar esta definición, ¿sí?, que es la sumatoria. En este caso habrían 3 ecuaciones, si lo quiero ver así, o 3 incógnitas. Habrían 3 incógnitas, entonces sería I, J y K. Y así iríamos evaluando, ¿no? Entonces esto que es general pasa aquí a ser para un determinante de orden 3 de esta forma. Entonces, ¿cómo encontramos el determinante? A partir de la definición. Esta es la definición, ¿sí? Entonces hay que entender esos subíndices 1i, el siguiente elemento 2j. En el caso del determinante de orden 3, quedaría así, ¿verdad? 1i, 2j, 3k. Entonces siempre se deja fijo el primer subíndice. Sí, el primer subíndice se deja fijo 1, 2, 3 y luego se deja libre el i, j y k. Recordemos que el primer subíndice se refiere a fila y el segundo subíndice se refiere a columna. Entonces, de manera que acá tengo fila 1. Sí, acá tengo fila 1. Si ustedes ven, 1, 1, 1 corresponde a fila y acá el segundo elemento corresponde a columna, ¿verdad? 1, 1, 1. Entonces, eso es lo primero que debemos de ir detenidamente observando. De repente en el libro de Alfken no se detiene, pero nosotros estamos aprendiéndolo por primera vez, ¿no? Bueno, aunque los determinantes ya se mencionaban, puede que los hayan escuchado en física 1, cuando se definió el producto cruz entre dos vectores, pero no así, ¿verdad? Entonces hay que ir comprendiendo a detalle eso para que vaya fluyendo el aprendizaje, ¿no? Si no, después nos vamos a bloquear cuando estemos haciendo otro tipo de cosas. Se explicaba aquí eso de las permutaciones cíclicas. Entonces se analizaba que, por ejemplo, para un determinante de orden 3, acá tenemos ya definidos, ¿no? Definidos como qué signo va a adquirir cada uno de los elementos, tomando el Levi-Cevita y viendo el orden de las permutaciones, ¿no? 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, y para que sea más fácil, colocamos esta ayuda, este apoyo acá, para ver en sentido horario es negativo, en sentido antihorario es positivo.
Y esto hace que un determinante de orden 3 solo tenga entonces 6 elementos. Como mencionábamos acá, un determinante de orden 3 se expande en 3 factorial. Eso tiene que ver con las permutaciones, ¿verdad? Definimos que era un n factorial, entonces va a tener 6 términos y así para cada determinante, un determinante de orden 2 tendría entonces 2 elementos a sumar, un determinante de orden 4 tendría 4 por 3 por 2 elementos a operar. Entonces, de ir haciendo, lo hicimos en su momento, ya no lo vamos a volver a hacer, pero conviene que lo revisen, que vayan a ver sus videos otra vez, cómo salían estos elementos. Vean, salen de esta definición muy elemental. Luego, para un ejemplo de un determinante de orden 3, colocamos los correspondientes números y entendemos eso, y luego solamente es de ir analizando, ¿no? ¿Qué elementos quedarían? Luego empezamos a ver algunas propiedades, la transpuesta. Sí, que se intercambia dos columnas o dos filas, cambia el signo, pero no el determinante, o sea, cambia el signo únicamente. Perdón, cambia el signo, ¿verdad? No cambia el determinante si intercambio una fila por una columna. ¿Sí? Es decir, la transposición no altera en absoluto el determinante. Y si cambio dos filas, intercambio dos filas o intercambio dos columnas, lo que cambia es el signo. Y pues obviamente el escalar daría diferente. El cálculo sería diferente. Luego fuimos mencionando propiedades. Entonces estas propiedades hay que verlas y entender lo que dicen para que luego nos ayuden a resolver de forma más sencilla lo siguiente. La multiplicación de todos los miembros de una sola columna o una sola fila por una constante produce el valor determinante sea multiplicado por esa constante. Ahora entonces es muy sencillo. Sí, de esta forma, que es una de las diferencias con las matrices. Luego, ¿no? Si yo multiplico una constante por un determinante, esto va a equivaler a multiplicar una sola columna o una sola fila, de esta forma. De ahí, si todos los elementos de una columna o fila son en realidad sumas de dos cantidades, el determinante puede ser descompuesto en una suma de dos determinantes. Sí, que tiene que ver con la dependencia lineal. Si yo tengo esto así, si yo tengo esto, la primera columna es la suma, ¿verdad?, de dos cantidades, entonces puedo descomponerlo de esta forma, así. Sí, esta pasa a ser la columna de acá. Luego mencionábamos, ¿no?, qué pasa si dos filas o dos columnas son iguales, o sea, el determinante es 0. ¿Qué pasa si dos filas o dos columnas son proporcionales? El determinante es 0. El volumen de un determinante no cambia si un múltiplo de una fila es añadido, columna por columna, a otra fila, o si un múltiplo de una columna es añadido, fila por fila, a otra columna. Entonces esto se puede verificar aplicando la ecuación 213. La suma no contribuye al valor del determinante, ¿sí? Luego mencionamos los menores y cofactores, que era la otra forma de encontrar un determinante. Si no lo queríamos hacer utilizando el símbolo de Levi-Cevita, analizando eso, con la definición, por definición de sumatoria, lo podíamos hacer utilizando este concepto de menores y cofactores.
Entonces es otra forma, ¿no? Aquella sumatoria ahora puede quedar expresado de esta forma y es más fácil porque los menores, ¿verdad? Son determinantes de orden n-1, sí, que surge de eliminar la fila I y la columna J. Entonces es más fácil encontrar un determinante 2 por 2 que un determinante 3 por 3. Entonces por eso es que este método es más sencillo. Y pues queda así, definido así. Esto es un cofactor. En otros libros lo van a encontrar así, ¿verdad? Como cof, o sea, la multiplicación, aquí lo dice, ¿no? La multiplicación de esto por el menor, eso se le llama cofactor. Y hicimos un ejemplo, ustedes lo pueden revisar. Entonces son dos formas, vamos como recapitulando, son dos formas de encontrar determinantes por definición, pero no se recomienda que se aprendan la ecuación, por ejemplo, la ecuación de un determinante 3 por 3 o la fórmula de un determinante 2 por 2, no es necesario aprenderse de memoria si yo entiendo la definición. Entonces yo elijo por qué definición hacerlo, si por aquella o por esta. Y no es necesario aprenderse de memoria. Luego, bueno, vemos un sistema de ecuaciones lineales. Sí, mencionamos la regla de Cramer. Sí, analizamos esto. Vayan a ver ese video. Y llegamos a una forma de solucionar un sistema de ecuaciones lineales es por el método de Cramer. Entonces, que me queda cada incógnita en función de estos determinantes, ¿no? Es el inverso del determinante, siempre y cuando d no sea 0, ¿verdad? Multiplicado por este determinante. Acá decía, ¿no?, que al ver que la solución es 1 sobre d veces un numerador obtenido reemplazando la columna iésima de d por los coeficientes del lado derecho, entonces es un resultado que puede ser generalizado, ¿no? Entonces ahí se va analizando cómo, si es la incógnita 1, ¿sí? Entonces la columna 1 es la que se reemplaza por las constantes, ¿no? Si es la incógnita 2, la columna que se reemplaza por las constantes es la columna 2, y si es la incógnita 3, la columna que se reemplaza por las constantes es la columna 3. Estas cosas son las que hay que ir como puntualizando, pues. O sea, después de haberlo visto, luego ir viendo qué es lo clave que necesito haber comprendido. Eso también era clave. ¿Qué significa? Si en función de la dependencia lineal, en relación con la dependencia lineal, ¿qué significan los determinantes? Si los coeficientes de una forma lineal en n formas variables, si los coeficientes de n formas lineales en n formas variables surge, ¿no?, un determinante que no es 0, ¿sí?, un determinante distinto de 0, entonces decimos que las formas son linealmente independientes. Si los determinantes de los coeficientes es 0, entonces significa que hay una dependencia lineal. Entonces es una conclusión muy sencilla de recordar. Si el determinante es 0, de los coeficientes, ¿verdad? De los coeficientes sin incluir las constantes, solamente de los coeficientes. Si es 0, entonces eso significa que hay una dependencia lineal. Y si no es 0, pues no, son linealmente independientes. Luego, para un sistema de ecuaciones lineales, tengo de ecuaciones lineales homogéneas, ¿sí? Y tengo n incógnitas, entonces tiene soluciones que no son exactamente 0, solo si el determinante de sus coeficientes es 0. Si ese determinante es 0, habrá una o más soluciones que no van a ser idénticamente 0 y van a ser arbitrarias.
se van a poder escalar. O sea, está explicándome aquí qué significa que sean linealmente dependientes. O sea, que una ecuación va a poder salir a partir de otra. Digamos, si son tres ecuaciones, una de las ecuaciones eh, puede ser construida a partir de las otras dos. Sí, bien. Luego hablamos de matrices, que igual es un arreglo que puede ser rectangular, puede ser cuadrado, puede ser de una sola columna, de una sola fila. A diferencia de los determinantes, ¿verdad? Que solo pueden ser cuadrados. Acá puedo tener en una sola columna, que se llaman vectores columna, en una sola fila, vectores fila y rectangulares. Entonces mencionamos todo esto, la multiplicación por un escalar. Si bueno, la suma, la resta, que es sencillo porque se suman y restan como elementos algebraicos, uno a uno se van sumando, como si fueran con la aritmética simple, como si fueran simples números, uno a uno se van sumando. Luego la multiplicación por un escalar. Si se multiplica una matriz por un escalar, se tiene que multiplicar cada elemento por ese escalar, ¿no? A diferencia de los determinantes que solamente una columna o solamente una fila. Luego se van viendo algunas propiedades, por ejemplo esta, el determinante de una matriz por un escalar es igual a ese escalar elevado a la n, donde n es el orden de la matriz, por el determinante de A. Luego se define el producto interno o multiplicación matricial, ¿verdad? Y que es muy diferente a cualquier es diferente a cualquiera de los productos que se hayan estudiado, es decir, el arreglo que se debe seguir. Bueno, mencionemos algo importante de acá. Sí, esto, ¿no? Acá vemos la definición del producto interno. Si tengo una matriz A de dimensión I por J y tengo una matriz B, ¿sí? De dimensión veamos, permítame, quiero ver. Sí, si tengo dos matrices, lo importante, lo que quiero remarcar en este momento es que la multiplicación matricial puede darse si la fila de la primera matriz eh, es igual al número de columnas de la segunda matriz, ¿no? Eso es lo que dice acá. La definición produce que el elemento de J de C sea formado de la fila entera de A y la columna entera J de B. Entonces, obviamente esta definición requiere que A tenga el mismo número de columnas que B de filas. ¿Sí? Entonces, A tiene que tener el mismo número de columnas que B de filas para que se pueda dar el producto matricial. Entonces, notar que el producto tendrá el mismo número de filas que A y el mismo número de columnas que B. Entonces, solamente si esas condiciones se cumplen, se puede dar. Entonces, no se puede multiplicar cualquier par de matrices, no se pueden multiplicar. Entonces, esto luego mencionamos que la multiplicación matricial no es conmutativa. Si AB no es igual a B por A, entonces surge la definición de un conmutador. A que es igual a por B es igual a AB menos BA. Si A y B son cuadrados. Y acá veíamos un ejemplo, ¿no? Donde podemos entender, solo voy a mencionar esto otra vez, por ejemplo, esta matriz que es de 3 por 1,
Si yo la quiero multiplicar por esa matriz que es de 1 por 3 de esta dimensión, entonces lo que debo de fijarme es si la fila de la primera matriz es igual a la columna de la segunda matriz. O dicho de otra forma, si la columna de la primera matriz es igual a la fila de la segunda, tiene que cumplirse esto para que se pueda multiplicar matricialmente. Y acá era un ejemplo de que no es lo mismo A por B que B por A. Bueno, luego se fueron mencionando matrices unitarias, matrices diagonales, matriz inversa. Acá se mencionó que una matriz singular es aquella que no tiene matriz inversa. Puede que no tenga matriz inversa. Se describió un ejemplo de cómo encontrar una inversa aplicando este método que no dijimos el nombre, que es el método de Gauss. Sí, que consiste en ir haciendo operaciones sucesivas en las filas o en las columnas, ir multiplicándolas por escalares y restándolas o sumándolas. Y bueno, mencionamos ese ejemplo. Esto solo lo mencionamos, las derivadas de determinantes, no para definirlo nada más, y eso no lo vamos a estudiar. Se dejó esta tarea opcional para que ustedes practiquen. Y luego se siguió hablando, ¿no?, de los sistemas de ecuaciones lineales. Sí, y se sugirió que vieran diferentes videos acá. Solo vamos a ir mencionando lo importante. Por ejemplo, el teorema del producto de determinantes. Sí, la conexión entre matrices y sus determinantes se puede profundizar estableciendo un teorema de producto que establece que el determinante de un producto de dos matrices cuadradas A y B es igual a los productos de los determinantes de las matrices individuales. Ese es un teorema importante. Y de ese teorema surge esto, ¿no?, que el determinante de una matriz inversa es igual al inverso del determinante A1 sobre el determinante de A. Se demostraba con ese teorema. El rango de una matriz, lo mencionamos. Acá dice que si los elementos de una matriz se ven como los coeficientes de un conjunto de formas lineales, que es lo que hemos venido haciendo, a una matriz cuadrada se le asigna un rango igual al número de formas linealmente independientes que describen sus elementos. Entonces el rango me dictamina si la independencia lineal que existe entre las formas, ya sean las formas lineales, en la fila o las filas o las columnas. Si una matriz no singular, o sea, una matriz que sí tiene una inversa, tendrá rango n, mientras que una matriz cuadrada singular, ¿sí?, es decir, una matriz que no tenga inversa, entonces tendrá un rango R menor que n. ¿Sí? Y esto es importante porque el rango proporciona una medida del alcance de la singularidad. Si R es igual a n-1, entonces la matriz significa que la matriz describe una forma lineal que depende de las demás. Si R es igual a n-2, significa que hay dos formas que son linealmente dependientes de las otras, y así. Se puso un ejemplo en el video de cómo obtener el rango de una matriz por determinantes. Luego se mencionó que es una transpuesta, la matriz simétrica, la adjunta y, bueno, algunas propiedades, ¿no?, que se pueden ir demostrando de la transpuesta de un producto, la adjunta de un producto, a que es igual, ¿sí? Bueno, la representación matricial de vectores, esto fue importante porque se define el producto entre dos vectores,
como la transpuesta de un vector por el siguiente. No sé si tenía un vector fila y un vector columna. Acá se verificó, se demostró o se estableció que el producto de estos dos vectores, el producto punto, es igual a la transpuesta del producto A por del vector A por el vector B. Y también observamos la simetría, ¿no?, del producto punto. Sí, bien. Entonces hay que ir a ver esos videos. Sí, les recomiendo que vayan a ver esos videos porque viendo los ejemplos, cómo se desarrollan ejemplos, uno va captando mejor las ideas. Bien, entonces el día de ahora lo que vamos a hacer es mencionar esta última parte, sí, una idea de extracción de una fila o de una columna. Sí es útil definir los vectores columna, ¿sí?, los cuales es útil, ¿sí?, definir el vector columna de esta forma, en los cuales todos los elementos son ceros excepto el primero, ¿sí?, y 1, el cual es la unidad, ¿verdad? Por ejemplo, E y E sub 1 y E sub 2, todos los elementos son 0 menos el elemento señalado. Aquí en este caso sería el 1, en este caso sería el 2. Entonces, si ustedes ven, estos son los vectores unitarios. Un uso de estos vectores es que sirve para extraer una sola columna de una matriz. Por ejemplo, si A es una matriz 3 por 3, entonces al multiplicar esta matriz por el vector unitario, E sub 2, ¿sí?, esa matriz A por el vector E sub 2, de hacer este producto, ¿verdad? Esa es una matriz 3 por 3 y esta es una matriz 1 por 3, ¿verdad? Una 3 por 1, 3 filas, una columna. Entonces sí se pueden multiplicar. Al multiplicarlas, ¿no?, esta por esta, esta por esta, esta por esta, me va a surgir únicamente esta matriz de una sola columna o este vector columna. Entonces vean que multiplicar las matrices por estos vectores columna, en los cuales son unitarios, ¿sí?, en donde todos los elementos son 0 menos el señalado, es útil porque permite extraer de una matriz grande, digamos, una sola columna o una sola fila. Entonces, los vectores fila sí, pueden ser utilizados de una forma similar para extraer una fila. Sí, podemos hacer este mismo análisis, pero con vectores fila. Entonces, eso es algo bastante útil que va a tener aplicaciones en otros contextos. Luego podemos definir el producto de matrices, producto directo de matrices. Habíamos definido la multiplicación de una matriz por un escalar, la multiplicación matricial y ahora el producto directo de matrices, o también llamado producto de Kronecker o producto tensorial. Sí, entonces si tengo una matriz A de orden m por n, tengo una matriz B de un orden distinto, m' por n', entonces el producto directo C queda definido de esta forma. C, producto directo de B, va a tener una dimensión, C va a tener una dimensión de m por m' cruz por n
por n'. Y los elementos van a estar dados por esta ecuación. C, su índice alfa y beta va a ser igual al elemento de la matriz y sub j por el elemento de la otra matriz k por L. Entonces, ¿qué significa eso? Alfa queda definido así, m' por i menos 1 más k, y beta es n' por j menos 1 más L. El producto directo de matrices utiliza los índices del primer factor como mayor y aquellos del segundo factor como menor. Es por tanto un proceso no conmutativo, sin embargo es asociativo. Podemos entender esta definición de producto directo con un ejemplo. Vamos a dar algunos ejemplos específicos. Si A y B ambas son matrices de 2×2, por ejemplo, podríamos escribir primero de forma simbólica y después lo vamos a expandir. Imagínense que tengo dos matrices, cada una es de 2×2. O sea, lo puedo escribir así. Tengo el elemento de la matriz A, denotado por I minúscula y J, y acá B mayúscula y B minúscula y J, 2×2. Entonces, si las escribo, me quedaría así. Fila 1, columna 1, fila 1, columna 2. Eso ya lo sabemos. Y si escribo la matriz B, me quedaría así. Cada elemento. Entonces, el producto directo, sí, lo puedo ver de esta forma. Voy a multiplicar la matriz A por B. La matriz A de forma directa con B. Entonces lo puedo escribir así. A cada elemento de A le voy a multiplicar la matriz de B. ¿Sí? Entonces esta matriz de B va a ser multiplicada por este escalar. Este elemento es un escalar, ¿no? Puede ser un número. En el segundo tendría la matriz B, se pueden ver aquí en el mouse, multiplicada por el escalar y así, ¿no? Cada elemento lo voy a multiplicar por la matriz B. Entonces me quedaría así. Viéndolo con el ejemplo se entiende entonces esta definición. Se pueden observar que me quedaría acá el elemento A1, 1 multiplicado por B1, 1 multiplicado por B1, 2 multiplicado por B2, 1 multiplicado por B2, 2, y así para cada uno de estos 4 elementos. Entonces, por eso es que entonces la matriz resultante, acá dice, ¿no?, que si cada una de las matrices tiene estas dimensiones, entonces la matriz resultante va a tener esta dimensión. Y en nuestro caso que es 2×2 y la otra matriz es 2×2, multiplicamos, eso sería 4 y 4, entonces tendría 4 filas y 4 columnas. Pueden ver acá, 4 filas y 4 columnas. Entonces, para visualizarlo, veamos acá. Tengo estos elementos. Acá están. B11, B12, B21, B22. Y acá tengo, multiplicándolos por el primer elemento de la matriz A. El primero. Luego me quedaría toda la matriz B, acá multiplicada por el elemento 1, 2, ¿sí? Entonces acá tengo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y así para cada elemento. Lo siguiente, este elemento de acá me quedaría de esta forma, ¿no? Esta es la matriz B, los elementos de la matriz B.
y cada uno multiplicado por el elemento 2, 1. Y lo último, entonces, es igual, toda la matriz B, los elementos de la matriz B multiplicados por el último elemento A2, 2. Entonces se me forma esta matriz grande de 4 por 4. Otro ejemplo es el producto directo de los vectores columna de dos elementos. ¿Sí? Vectores columna de dos elementos X y Y. De nuevo, escribiéndolo primero de forma simbólica, entonces si tengo estos dos vectores columna X1, X2, Y1, Y2, entonces una forma fácil de verlo es decir que todo esto lo voy a multiplicar por Y. X1 y X2 lo voy a multiplicar por todo el vector. Entonces de aquí es fácil ver que si este es un vector de columna de 2 por 1, se me formarían acá 2 por 1 y acá 2 por 1 y esto me haría un vector columna de 4. Vamos a ver el siguiente video en donde hay un ejemplo del producto cruz, producto directo, y menciona también algunas propiedades, ¿no? Porque podríamos preguntarnos, ¿este producto es asociativo? ¿Es conmutativo? ¿Puedo multiplicar sin importar las dimensiones? Entonces lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Cómo están? En este video vamos a hablar del producto de Kronecker o producto tensorial entre matrices. Este es un producto que de pronto no es tan común para la mayoría de las personas que tienen que ver álgebra lineal como materia en su pregrado, pero sí, digamos que en temas de estadística, en temas de economía, concretamente en econometría, es un producto que tiene aplicaciones. ¿Cómo se define? Bien. Acá, acá para definir el producto de Kronecker no necesitamos que las matrices tengan el mismo tamaño o el número de filas y columnas de ambas matrices tengan algún tipo de relación. A puede ser cualquier matriz, recuerden que esta notación significa A es una matriz de tamaño M por N y acá simplemente estamos diciendo que las entradas de A las estamos denominando de la misma manera que A, solo que en minúscula y subindizando. Entonces las entradas de A son A y J. Y las de B son B y J, y acá estamos diciendo que B es una matriz que tiene P filas y Q columnas. El primer numerito es el número de filas de la matriz y Q es el número de columnas, que es el tamaño de B. Entonces, si nosotros tenemos A, matriz de tamaño M por N, B, matriz de tamaño P por Q, nosotros vamos a definir el producto de Kronecker, o también a veces lo llaman producto tensorial entre matrices, de la siguiente manera. Utilizamos este símbolo como la X de producto, pero rodeado por una bolita. Entonces decimos A Kronecker B se define como, para hacer este producto, lo que vamos a hacer es coger cada entrada de la primera matriz, que en este caso es A, y lo vamos a multiplicar por la segunda matriz. Cada entrada se va a multiplicar por la segunda matriz. Y lo que me da, que esto va a ser una matriz de tamaño M por P, número de filas, N por Q, número de columnas. Ese sería el tamaño de esa matriz. El producto de Kronecker tiene una gran cantidad de propiedades. Estas son algunas propiedades de tipo algebraico. Entonces, una propiedad del producto de Kronecker es que vale la propiedad distributiva respecto a la suma habitual de matrices, la suma que siempre hemos hecho, entrada a entrada. Entonces, A Kronecker B más C es A Kronecker B más A Kronecker C, obviamente siempre y cuando los tamaños de B y más C sean los mismos para que la suma tenga sentido. Análogamente, A más B, suponiendo que A y B son del mismo tamaño, Kronecker C es igual a A Kronecker C B más B Kronecker C. Ahora, fíjense que el orden en que colocamos estos productos es importante.
¿Por qué? Porque no necesariamente A Kronecker B es igual a B Kronecker A. No se cumple la propiedad conmutativa. Entonces, si C está a la derecha, aquí y acá debe quedar a la derecha. En este caso, si el producto de Kronecker ocurre al lado izquierdo, pues la matriz que estoy aplicando ese producto, A Kronecker, en este caso va a quedar al lado izquierdo. ¿Listo? Ahora, tenemos que cuando yo multiplico por una constante un producto de Kronecker, esa constante se la puedo aplicar a cualquiera de las dos matrices y no pasa nada. Ahora, también vale la propiedad asociativa, hacer A Kronecker B y luego Kronecker C me da lo mismo que haga primero B Kronecker C y luego haga A Kronecker con lo que obtuvo, pero multiplicando esta matriz A la izquierda, manteniendo las posiciones de las matrices. Otra propiedad es que si yo hago A Kronecker B y multiplico producto matricial habitual, fila por columna, con C Kronecker B, esto me da lo mismo que hacer A por C, producto habitual de matrices, Kronecker B por D. Ahora, si las matrices son invertibles, la inversa de A Kronecker B, si A y B son invertibles, es A la inversa de A, Kronecker la inversa de B. Y la traspuesta de A Kronecker B, pues es A traspuesta, Kronecker B traspuesta. Estas son las propiedades básicas de este producto. Ahora, vamos a ilustrar el producto con un ejemplo. Vamos a suponer que tengo que A es esta matriz, 2 menos 1, 3, 1 menos 2 menos 1, 2 menos 2 menos 3, y eso es una matriz de tamaño 3 por 3. Y supongamos que B es 3 menos 1, 4 menos 2, que sería una matriz de tamaño 2 por 2. Entonces, cuando solo coloco un numerito como su índice de esta M, de la M que me está hablando de matrices, esto lo que significa es que es una matriz cuadrada de tamaño 3 por 3, esto lo que me está diciendo es que B es una matriz cuadrada de 2 por 2. Listo. Entonces, si yo voy a hacer ese producto Kronecker, de acuerdo con la definición, básicamente lo que tengo que hacer es cada entrada de A multiplicarla por esta matriz. Entonces me va a quedar lo siguiente, me va a quedar que A Kronecker B va a ser igual a, coloco el 2, primera entrada de A. Siempre empezamos a colocar las entradas de la primera matriz. Y luego multiplico por esto de acá, por la matriz B. Entonces me queda 3 menos 1, 4 menos 2. Ahora coloco la siguiente entrada, menos 1, y multiplico por B, que sería 3 menos 1, 4 menos 2. Luego coloco la tercera entrada de A, siempre las entradas de la primera matriz se van multiplicando por la segunda. Y acá coloco 3 menos 1, 4 menos 2. Ahora seguimos con las entradas de la segunda fila de A. Entonces ahora quedaría 1 y acá coloco 3 menos 1, 4 menos 2. Ahora coloco menos 2. Y esa entrada también la multiplico por la segunda matriz. No importa qué tamaño tenga, no importa que no sea cuadrada, que sea cuadrada, no importa. Ahora colocamos este menos 1 y multiplicamos de nuevo por B. Entonces vuelvo y repito, si se están dando cuenta, lo que estoy haciendo es a cada entrada de la primera matriz, de la que aparece acá de primeras, le estoy multiplicando esta matriz. Entonces a 2 le estoy poniendo esto, a menos 1 esto, a 3 esto, a cada entrada le estoy colocando al lado la matriz. Entonces ahora vamos con la última fila, me quedaría 2, factor de 3, menos 1, 4 menos 2, luego menos 2, factor de 3, menos 1, 4 menos 2, y finalmente menos 3, factor de 3 menos 1, 4 menos 2. Y ahora lo que hacemos es multiplicar. Fíjense que si yo multiplico este 2 por esta matriz, es decir, cada entrada de B la multiplico por 2, me daría 6, acá 2 por menos 1, menos 2, 2 por 4, 8, y 2 por menos 2, menos 4. Ahora, si multiplico esta matriz por menos 1, acá quedaría menos 3, 1, menos 4 y 2. Simplemente multipliqué menos 1 por 3 da menos 3. Este por este da 1, este por este menos 4 y este por este 2. Ahora multipliquemos esta por 3. Entonces decimos 9, 3 por menos 1 da menos 3, 3 por 4, 12, 3 por menos 2 da menos 6. Entonces multiplicamos esta por 3. Multiplicar ahora esta por 1 es dejar esta misma matriz. Entonces me va a quedar 3 menos 1, 4 menos 2. Multiplicar esta matriz por menos 2 me va a dar menos 6, 2, menos 8, 4. Lo vemos un poquito mejor acá este. Y multiplicar esta por menos 1 me da menos 3, 1, menos 4, 2. Es decir, acá lo que va a cambiar son todos los signos. Menos 3, 1, menos 4 y 2.
¿Listo? Ahora, si multiplico esta por 2, entonces 2 por 3 da 6, 2 por menos 1 da menos 2, 2 por 4, 8, 2 por menos 2 da menos 4. Si multiplico esta por menos 2, daría menos 6, esta por esta da 2, positivo, esta por esta da menos 8, y esta por esta da 4. Y finalmente, si multiplico esto por menos 3, me daría menos 9, esta por esta daría 3, esta por esta daría menos 12, y esta por esta daría más 6. Ahora, nosotros aquí no colocamos matriz, sino que dejamos esta matriz, la dejamos, o sea, no colocamos paréntesis en cada una de estas operaciones, sino que dejamos todo en una gran matriz. Fíjense que esta matriz que obtenemos es de tamaño 6 por 6. O sea, lo podemos escribir así. ¿Qué se obtiene? Pues simplemente multiplicar las dimensiones de esta matriz. El número de filas, como esta tenía 3 filas, y esta tenía 3 filas, y esta tenía 2 filas, pues me va a dar 6 filas. Como esta tenía 3 columnas, y estas 2 columnas, me va a dar 6 columnas. Ahora, sucede que en algunas ocasiones, cuando las matrices tienen estructura, ciertas regiones de la matriz se pueden identificar de otras regiones. Es habitual que uno haga una cosa que llama particionar la matriz. Particionarla es simplemente trazar líneas para dar a entender que las regiones que quedan entre esas líneas tienen una estructura propia de ellas. Hay alguna razón por la cual se obtuvo esta matriz, por ejemplo. Entonces, fíjense que en este caso, esta matriz de acá se obtuvo de hacer 2 por esta. Esta de acá se obtuvo de hacer menos 1 por esta, y así sucesivamente. Entonces, particionando, lo que estoy dando a entender es que cada uno de estos pedazos de la matriz se obtuvo de una manera diferente. Esta matriz sería el producto de Kronecker de estas otras dos matrices. Bien. Luego vamos a mencionar las funciones de matrices, que en la próxima semana vamos a ver algunos ejemplos, pero ahorita vamos a mencionar si una matriz A es cuadrada, entonces, como se ha mencionado antes, uno puede, bueno, eso no lo hemos mencionado, lo vamos a mencionar ahorita. Uno puede definir la potencia de A de una forma sencilla. Por ejemplo, A cuadrado, A es una matriz cuadrada. A cuadrado va a ser igual a multiplicar A por A. A cubo va a ser igual a multiplicar A por A por A. Multiplicarlo matricialmente. O en el caso general, A elevado a la n va a ser igual a A por A n veces. Entonces, si n es un entero positivo, entonces habiendo definido las potencias de una matriz cuadrada A, podemos construir las funciones de A y quedarían de esta forma. S sería igual a la sumatoria de A sub n por A a la n. Entonces, por la matriz elevado a la n. Y resulta de que de tener esta expresión así, se pueden definir otras funciones, como por ejemplo la exponencial, ¿sí? E elevado a una matriz A, quedaría definido de esta forma, la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito, de la matriz elevado a la n entre n factorial, y así otras funciones, como por ejemplo el seno o el coseno. Vamos a resolver un ejemplo de sistema de ecuaciones lineales. Había un ejemplo en un video que les sugerí que vieran, en donde se encontraba las incógnitas del sistema de ecuaciones, se encontraba determinando la inversa. En su momento, recuerdo si fue en qué sesión, la sesión 2, creo que de la semana pasada, no, el lunes, el día lunes,
había una forma, ¿no? En ese ejemplo se determinaban las incógnitas encontrando la inversa. Ahora lo vamos a hacer de otra forma. ¿Sí? Tengo este sistema de ecuaciones. Ustedes pueden ver aquí estas tres ecuaciones, las incógnitas x, y y z. Y yo puedo escribir la matriz de los coeficientes. Es lo que hemos venido viendo. La matriz de los coeficientes me quedaría, si le llamo m, a la matriz de los coeficientes me quedaría pues la primera columna correspondiente a x, 2, 6, 2. La segunda columna corresponde a y, 0, 5, menos 1. Y la tercera columna corresponde a z, menos 1, 3, 0. ¿Sí? Y no incluyo, bueno, dejo solamente así. Y definiría otra matriz para las incógnitas. Es una matriz R, un vector columna, x, y, z, y otro vector para las constantes, digamos k, 2, 7, 4. Entonces, de tener así estas definiciones así, la matriz de los coeficientes, la matriz de las incógnitas y la matriz de las constantes, yo puedo representar este sistema de esta forma. Sería la sumatoria de j igual 1 hasta 3 de la matriz de los coeficientes con estos subíndices y j de x sub j, ¿no? Donde x es la incógnita igual a k sub i, en donde i es igual a 1, 2 y 3. Y lo que va variando acá es j. Para al final representar así en esta notación el sistema de ecuaciones, lo estoy representando de esta forma. Ahora, lo que vamos a aplicar ahorita para resolver este sistema es reducción de filas, ¿sí? Un método de reducción de filas. Entonces lo que se hace es considerar la matriz que se le denomina aumentada, en donde a los coeficientes se les agrega la columna de las constantes. Entonces ya no tengo esta matriz de los coeficientes, sino que formo una matriz completa con todo el sistema de ecuaciones teniendo esto. Bueno, es esta misma, pero con esta columna de las constantes. Esta matriz aumentada la voy a utilizar para resolver el sistema a través de este método de reducción de filas. El método de reducción de filas es una forma sistemática de tomar combinaciones lineales de las ecuaciones dadas para producir un grupo de ecuaciones más simples pero equivalentes. Vamos a mostrar el proceso, vamos a escribir lado a lado las ecuaciones y su correspondiente matriz. Veamos el video en donde se describe. En este caso lo vamos a hacer de una vez en la matriz. Podríamos ir tomando las ecuaciones aquí aparte y luego hacerlo en la matriz, pero pues da igual. Tomamos de una vez la matriz aumentada. Veamos el video. Bien, tenemos este sistema de ecuaciones y lo queremos resolver por medio de una matriz aplicando el método de reducción de fila para las constantes. Lo que quiero hacer es encontrar x, y y z. Entonces para eso tengo que dejar en cada una de estas columnas un solo elemento. Ver qué operaciones debo realizar de suma y resta y de multiplicación por un escalar para poder conseguir ir dejando en cada una de estas columnas un solo elemento, que sería equivalente a encontrar pues, x, y y z. Entonces, si primero puedo hacerlo de cualquier forma, de muchas formas. Si empiezo por x y tomo
de referencia en la primera fila. Si tomo referencia en la primera fila, entonces lo que debo hacer es eliminar X de las otras dos ecuaciones o dos filas. Sí, quiero eliminar X de acá y eliminar X de acá, o sea que esto se haga 0 y que esto se haga 0. ¿Cómo lo hago? Pues observo ahí que en la tercera fila es fácil, solo tengo que restar. ¿Sí? Solo tengo que restar la primera de la tercera y se elimina. Acá, ¿qué debo hacer? Debo restarle 6 a esto para que se me haga 0. Entonces puedo multiplicar la primera fila por 3 y restarla de la segunda. Entonces eso lo vamos a multiplicar la primera fila por 3 y vamos a multiplicarla por 3 y vamos a restarla de la segunda. Si utilizamos esta notación, vamos a hacer esta operación. Y así eliminamos X de la segunda. ¿Qué debemos hacer acá para que se elimine? Pues puedo restar la primera de la tercera. Entonces resto la primera de la tercera, la primera fila de la tercera, y así elimino X de la tercera fila. Sí, eso es lo que tengo que pensar, cómo ir jugando con esos elementos, y siempre comienzo desde la primera columna. Para que se me hagan ceros, siempre comienzo de la primera columna y de la primera fila. Entonces, pues si lo hago, como me quedaría, estamos viendo que las únicas que van a cambiar es esta y esta. Entonces la primera fila queda igual. 2, 0, menos 1 y 2. Y luego procedo a hacerlo. La última fila es la más fácil. La tercera menos la primera, 2 menos 2, es 0, menos 1, menos 0, es menos 1, 0 menos 1 es 1 y 4 menos 2 es 2. ¿Sí? Luego multiplico esta por 3 y se la resto a esta, es decir, 6, 2 por 3, 6. 6 menos 6, 0. 5 menos 0, 5. 3, bueno, esto, menos 1 por 3, 3. 3 menos 3, eso es 6. 2 por 3, 6. 7 menos 6 es 1. Sí, ya eliminé el X de las otras dos. Entonces esto es lo primero que hice. ¿Qué es lo segundo que debo hacer? Lo segundo es eliminar Y ¿sí? Eliminar Y ¿de cuál lo voy a eliminar? Sí, voy a eliminar Y de la segunda. Sí. Podría también eliminar Y de la tercera. Da igual, elimino Y de la segunda o elimino Y de la tercera. Da completamente igual, pero si elijo eliminarlo de la segunda para ahorrarme algunos pasos, pues entonces, ¿qué debo hacer? Debo de eliminar Y de la segunda, esta Y de la segunda fila. Este 5 debe hacerse 0. Entonces, ¿cómo lo hago? Analizo, entonces tengo que multiplicar esta fila
por 5 y sumarla acá. Entonces, esto era para hacer el primer paso. Para hacer el segundo paso, multiplico, vamos a ponerlo así, resumido como acá. Sí, multiplico la tercera fila, la multiplico por 5 y la sumo a la segunda. En ese momento puedo cambiar, solo cambio eso, entonces esta matriz se me va a convertir, la primera fila me queda igual. ¿Sí? Y esta es la que va a cambiar. Esta de abajo queda igual. 5 por 0, 0. Más 0 es 0. 5 por menos 1, menos 5. Más 5 es 0. 5 por 1 es 5. Más 6 es 11. Y 5 por 2 es 10. Más 1 es 11. Entonces vean, ya tengo 0, 0 en X, 0, 0 en Y. Ahora debo hacer aquí 0, 0 en Z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Acá, para que se vea mejor y para no cometer errores, para no tomar una decisión equivocada y que no me resulte, conviene reordenar. Entonces, cambiar el orden de las ecuaciones solo para que se vea mejor y poner esto así. Pasar esta para acá. 0, menos 1, 1, 2 y esta acá abajo, 0, 0, 11. ¿Sí? Entonces lo que quiero es hacer esta 0 y hacer esta 0. Bien. Entonces vamos a borrar. Y acá tengo, entonces ¿cómo hago? Pues analizo qué debo hacer para eliminar, que sería el tercer paso. La tercera, eliminar Z de las otras dos. Entonces ya sale más fácil porque ya tengo acá 0, 0, acá tengo 0, 0 y no va a afectar no va a afectar tanto las operaciones que haga, pero debo de pensar. Entonces yo observo aquí que lo primero que podría ocurrirse, sumar esta y sumar esta, ¿no? Sumo esta fila con esta fila y se me va a hacer 0 acá. Pero ¿qué pasaría? Este cambiaría o este cambiaría, entonces revertiría lo que hice, ¿verdad? Entonces lo que debo hacer es multiplicar la tercera fila por un onceavo o dividir la tercera fila entre 11 y luego sumar o restar, porque ya vi qué pasa si hago lo otro. Entonces divido la tercera fila entre 11, ¿sí? Y la resto de la segunda. Y lo otro que voy a hacer es sumarla a la primera. Ahí se puede ver, ¿verdad? Este 1 lo voy a sumar, lo voy a restar de la segunda y lo voy a sumar a la tercera. Entonces, haciendo eso, ¿cómo me quedaría? Divido la tercera
entre 11, me quedaría 0, 0, 1, 1. Esta tercera dice que luego la reste a la segunda. Entonces me quedaría 0 menos 0, eso es 0. Menos 1 menos 0, eso es menos 1. Menos 1, perdón, 1 menos 1 es 0. Y 2 menos 1 es 1. Y luego dice que la sume a la primera, ¿sí? 2 más 0 es 2, 0 más 0 es 0, menos 1 es 0 y 2 más 1 es 3. Y si ven, ya llegué al resultado en donde solo tengo X, Y y Z. Entonces normalmente ya acá solo queda dividir entre los coeficientes. Entonces dividiendo la primera fila entre 2, esto me va a quedar 1, 0, 0, 3 medios. Dividiendo la segunda fila entre menos 1, sería 0, 1, 0, menos 1. Y esta queda igual, 0, 0, 1, 1. Entonces ya de aquí encontré, sí, que X es 3 medios, Y es menos 1 y Z es 1. Y esa es la respuesta. Bien. Bien, entonces lo importante de haber resuelto este ejemplo es entender que se ha encontrado una matriz reducida tomando únicamente combinaciones lineales de las ecuaciones originales. Eso es lo importante. Este proceso es reversible. Al final, las ecuaciones simples son equivalentes a las originales. Vamos a resumir las operaciones permitidas en la reducción de filas, llamadas operaciones de fila elementales. Hubo un intercambio de filas, intercambio de dos filas, multiplicar o dividir por una constante que no era cero, es otra cosa que está permitida. Y 3, sumar un múltiplo de una fila a otra. Esto incluye resta y porque se está utilizando un múltiplo negativo. Son las tres operaciones básicas que son permitidas para poder formar combinaciones lineales a partir de las demás ecuaciones. Podemos analizar algo de lo que se mencionó al inicio en las primeras sesiones de las ecuaciones con respecto a las soluciones. Sí, con respecto a los tipos de sistemas que hay y los tipos de soluciones que podemos encontrar. Vamos a verlos con estos tres ejemplos de manera muy resumida y después vamos a hacer vamos a ver los siguientes ejemplos. El primer ejemplo, si nos fijamos acá en este ejemplo, x más y igual 2 y x más y igual 5. Este sistema, si yo aplico la de reducción de filas, veo que para encontrar x o encontrar y, puedo restar una ecuación de otra, ¿no? Entonces me queda acá 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0 y 5 menos 2 es 3, restando la segunda fila de la primera fila. Y tengo esta matriz aumentada que le he aplicado
esta reducción, ¿no? La matriz aumentada o reducida. Entonces, de acá lo que yo puedo observar es que la segunda ecuación ya no existe, hay una inconsistencia. Dice que 0 es igual a 3. Y de aquí la primera me queda que x más y es igual a 2. Entonces, ¿qué significa esto? Este sistema no tiene solución. De acá lo podríamos ver que no es posible que x más y sea igual a 2 y que al mismo tiempo x más y sea igual a 3. Entonces, esto es un sistema de inconsistente, ¿sí? Son ecuaciones inconsistentes. De ahí podemos analizar sobre el rango. Si nosotros tomamos la matriz aumentada, que sería toda esta, y vemos cómo es su rango, y lo comparamos con el rango de la matriz M, que son los coeficientes, si nosotros vemos acá, el rango de esta matriz está fácil de ver, ¿no? Acá tengo en la segunda línea 2 ceros, en la segunda fila, y entonces veo que el rango de esta matriz es 1. Si yo veo el rango de la matriz A, ¿sí? Yo puedo analizar, ¿sí? Y puedo observar que es una matriz. Si yo tapo esta columna, entonces veo que este determinante me da igual a 0, entonces esta es una matriz de rango 2. Entonces veo que el rango de la matriz M es menor que el rango de la matriz A. ¿Sí? Analizo el segundo sistema. X más y es igual a 2 y 2x más 2y es igual a 4. De ver las ecuaciones puedo fácilmente identificar que la segunda ecuación es el doble de la primera. Entonces, para eliminar x e encontrar las incógnitas, puedo multiplicar la primera por 2 y restarla a la segunda. Entonces me quedaría pues 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0, 4 menos... Sí, 4 menos 4, 0. Entonces me queda la segunda línea en la matriz aumentada. Me queda la segunda línea 0. ¿Qué significa eso? Que sí, la solución va a van a haber infinitas soluciones que van a ser los puntos que están en y igual a 2 menos x. Sí, acá solo tengo que x más y igual a 2, despejo y. Entonces va a tener esas infinitas soluciones. Lo que me está indicando, estos tres ceros de acá abajo, me está indicando la linealidad, ¿verdad? Que existe entre las ecuaciones. Una puede salir a partir de la otra. Entonces también verifico eso analizando el rango. Si hay una dependencia lineal y veo cómo es el rango. Entonces veo que el rango de la matriz M es la misma de arriba, es de rango 1. El rango de la matriz A, si también es de rango 1, ambos son de rangos iguales, son igual a 1. Y luego el tercer sistema, x más y igual a 2, x menos y igual a 4, hago algunas operaciones, ¿sí? Para llegar a la matriz reducida. Sí, entonces si ustedes ven aquí, pueden hacerlo ustedes, ¿no? Rápidamente y llegar a esta expresión, donde x es igual a 3 y y es igual a menos 1, y puedo analizar el rango. Entonces de acá veo que solo existe una solución, el rango de m es igual al rango de a, y en este caso es igual a 2. Solamente hay una única solución. Entonces, de estos ejemplos podemos tomarlos como ejemplo, como modelo y generalizar. Si el rango de la matriz M, que es la matriz de los coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales, es menor del rango de la matriz A, que es la matriz aumentada, entonces las ecuaciones son inconsistentes
y no hay solución. Si el rango de la matriz M es igual al rango de la matriz A y es igual a n, en donde n es el número de incógnitas, entonces hay solo una solución, como era el caso. En este caso el rango era 2 y pues solo hay 2 incógnitas, entonces hay una solución. Y el tercero, si el rango de M es igual al rango de A y es igual a R, pero R es menor que N, como era el caso en la cual en la cual el rango era igual que 1 y habían 2 incógnitas, entonces la incógnita puede ser encontrada en términos de las ecuaciones de las incógnitas restantes, ¿no? De las n menos r incógnitas restantes. En este caso, x puede ser encontrada en función de y. O sea, es otra forma de decir que son linealmente dependientes. Vamos a entenderlo mejor, esto que se ha dicho como en el aire, lo vamos a hacer como ejemplo para el sistema anterior. Entonces vamos a ver el siguiente video. Bien, para practicar, utilizar este ejemplo y practicar cómo encontrar el rango de una matriz e interpretar qué significa el rango de una matriz, vamos a utilizar este ejemplo. Vamos a recordar primero algunas cosas. Si yo tengo una matriz A, si el determinante, lo que hemos dicho en las sesiones anteriores para una matriz, recordando esto, como un resumen, si el determinante de una matriz es distinto de 0, entonces decimos que esa matriz tiene inversa. O es una matriz inversible. Si el determinante, recuerda que lo podemos escribir así también, si el determinante es 0, entonces decimos que la matriz no tiene inversa, o dicho de otra forma, la matriz es singular. Entonces resulta que cuando hablamos de rango, tiene una relación con la inversibilidad. Tiene una relación con la inversibilidad de una matriz. Entonces, para esta matriz, y yo tomo el arreglo, si no es una matriz cuadrada, yo tomo su matriz cuadrada más grande posible, entonces tengo que si A es una matriz cuadrada, si se cumple esto, ¿verdad? Que A es distinto de 0, el determinante de A es distinto de 0, o sea que la matriz A tiene inversa, entonces yo puedo decir que el rango el rango de la matriz A es igual a n. Si aquí estos símbolos vamos a ignorar, no son los símbolos matemáticos. Es una flecha común. Bien, ahora, si el determinante es 0, significa que la matriz no tiene inversa o es una matriz singular y entonces el rango, siempre no para una matriz cuadrada, entonces el rango es de esta matriz debe ser menor que n. Entonces eso es como un resumen del aspectos importantes que se explicaron en la clase y en los videos que se sugirió que vieran. Ahora, del ejemplo anterior nosotros ya habíamos encontrado
nuestro ejemplo anterior ya sabemos nosotros que esas tres ecuaciones que teníamos eran ecuaciones con una única solución, y las encontramos, x, y, z. Encontramos esa respuesta. Ahora solo lo vamos a confirmar, lo vamos a verificar. Entonces tenía la matriz de los coeficientes reducida, ¿sí? La matriz reducida, y llegué, la matriz aumentada, reducida. ¿Sí? Del ejemplo anterior, llegamos a esta expresión, ¿verdad? Tres medios menos 1 y 1. Esta es la matriz aumentada, reducida. Entonces, la matriz de los coeficientes sería pues la matriz identidad, ¿verdad? Como pueden ver. La matriz identidad. Entonces, es muy sencillo, pero lo vamos a tomar como ejemplo. ¿Cuál es el rango de la matriz identidad? O bueno, primero, ¿cuál es el determinante de la matriz identidad? Nosotros ya mencionamos antes, en las sesiones anteriores, que el determinante de la matriz identidad es 1. Y acá se puede ver, ¿verdad? ¿Sí? Si hacemos esto, encontramos el determinante. Entonces nos ubicamos en esta línea, nos quedaría así. Solo como para demostrar que el determinante de la matriz de identidad es 1. Luego nos ubicamos en esta línea. Entonces sería pues así, bastante obvio. Y luego más nos ubicamos en esta última línea. Entonces de ahí vemos que alternando los signos, ¿verdad? Más, menos, más, y sobre la primera fila, la primera columna, la primera fila, la segunda columna, la primera fila, la tercera columna. Entonces de aquí se ve que el determinante es 1. Como esto es distinto de 0, ¿sí? El determinante, lo que tenemos acá, es distinto de 0, entonces podemos decir que el rango de esa matriz corresponde al orden. En este caso, entonces el rango de la matriz identidad es 3. ¿Sí? Es una matriz de 3 por 3. Ahora, si encontramos el rango de la matriz A, aplicaríamos la misma idea, ¿no? Si acá nos hubiese dado un número igual a 0, entonces lo que habría tocado hacer es irnos con los determinantes más pequeños, o sea, de 2 por 2. Si nos hubiera dado igual a 0. Ahora, encontrando el rango de esta matriz, nosotros vemos que esta es una matriz 3 por 4. 3 por 4. Es una matriz de 3 filas y 4 columnas. El determinante o la matriz más grande, la submatriz más grande que puedo determinar de esta matriz es una matriz de 3 por 3. Entonces el rango máximo que podría tener esta matriz es 3. Podría ser, ¿no? Que puede ser de 2 y puede ser de 1. Entonces, pues aquí también está fácil, ¿no? Si encuentro el determinante de elijo una matriz, solo pueden ver si elijo esta primera, sí, de ahí veo que el determinante de eso, ya dije aquí que es 1, eso es distinto de 0.
Y entonces, como es distinto de 0, automáticamente se mira que pues la matriz es como determinante de la matriz de identidad es 1, entonces también el rango de la matriz A es igual a 3. Sí, entonces si el rango de la matriz de los coeficientes es igual al rango de la matriz aumentada, reducida, y esto es perdón, sí, esto es igual a, si es igual a los rangos y son igual a n, ¿sí? Que en este caso n es 3, el número de incógnitas son 3, entonces decimos que este sistema de ecuaciones, el que teníamos antes, tiene una única solución. Sí, si acá nos hubiese dado, por ejemplo, rangos distintos, o sea, si este hubiera sido igual a este, pero hubiera sido igual a 2, entonces correspondía al otro tipo de sistema, ¿no? Que una ecuación iba a ser combinación lineal de otra. Bien, entonces, Bien, vamos a terminar esta sesión introduciendo la idea de autovectores y autovalores de una matriz. Vamos a terminar de ver eso la otra semana junto con otros ejemplos que tengan que ver siempre con matrices y determinantes. Vamos a quedarnos con este video de introducción hablando un poco sobre estos autovalores y autovectores de una matriz. Con esto terminamos la sesión 2 de la semana 2. Valores propios y vectores propios es uno de esos temas que a muchos de los estudiantes les parece particularmente poco intuitivo. A menudo las preguntas como ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Y qué significa esto realmente? Son dejadas en el aire, sin respuesta en medio de un mar de cálculos numéricos. Y cuando puse los videos de la serie, muchos de ustedes han comentado acerca de la visualización de este tema en particular. Sospecho que la razón de esto no es tanto que las cosas propias sean particularmente complicadas o mal explicadas. De hecho, es relativamente sencillo y creo que la mayoría de los libros hacen un buen trabajo al explicarlo. La cuestión es que en realidad este tema solo tiene sentido si tienes una sólida comprensión visual para muchos de los temas anteriores. Lo más importante aquí es que sepas cómo pensar en matrices como transformaciones lineales, pero también tienes que estar cómodo con cosas como determinantes, sistemas de ecuaciones lineales y el cambio de base. La confusión acerca de las cosas propias por lo general tiene más que ver con una base inestable de conocimientos en uno de estos temas que con los vectores propios y valores propios por sí mismos. Para empezar, considera una transformación lineal en dos dimensiones como la que se muestra aquí. Se mueve el vector de la base y sombrerito a las coordenadas 3, 0 y j sombrerito a 1, 2, por lo cual se representa con una matriz cuyas columnas son 3, 0 y 1, 2. Céntrate en lo que hace a un vector particular y piensa en el subespacio generado de ese vector.
la línea que está pasando por el origen y su punta. La mayoría de los vectores van a ser anulados de su subespacio generado durante la transformación, es decir, sería bastante coincidencia si el lugar donde aterrizó el vector también fuera a estar en algún lugar de esa línea. Sin embargo, algunos vectores especiales sí permanecen en su propio subespacio generado, y significa que el efecto que tiene la matriz en tal vector es solo para estirarlo o aplastarlo como un escalar. Para este ejemplo específico, el vector de la base I sombrerito es un vector especial. El subespacio generado de I sombrerito es el eje X, y de la primera columna de la matriz podemos observar que I sombrerito se mueve 3 veces su longitud, siguiendo en el eje X. Lo que es más, debido a la forma en que funcionan las transformaciones lineales, cualquier otro vector en el eje X se encuentra simplemente estirado por un factor de 3, y por lo tanto se mantiene en su propio subespacio generado. Un vector ligeramente más sigilioso que permanece en su propio subespacio generado durante esta transformación es -1, 1, el cual termina siendo estirado por un factor de 2. Y de nuevo, la linealidad va a implicar que cualquier otro vector en la línea diagonal generada por este vector solo va a quedar estirado en un factor de 2. Y para esta transformación, esos son todos los vectores con esta propiedad especial de que permanecen en su subespacio generado, aquellos en el eje X siendo estirados por un factor de 3 y los de esta línea diagonal siendo estirados por un factor de 2. Cualquier otro vector será girado de alguna manera durante la transformación, saliendo de la línea que genera. Como ya habrás adivinado por ahora, estos vectores especiales son los llamados vectores propios de la transformación, y cada vector propio tiene asociado con él lo que se llama un valor propio, que es solo el factor por el cual se estira o encoge durante la transformación. Por supuesto, no hay nada de especial sobre estirarse o encogerse, o del hecho de que estos valores propios resulten ser positivos. En otro ejemplo, podrías tener un vector propio con el valor propio -1/2, lo que significa que el vector se volteó y encogió por un factor de 1/2. Pero la parte más importante aquí es que se mantienen en la línea que generan sin ser girados fuera de ella. Para tener una visión de por qué esto podría ser una cosa útil para pensar, considera alguna rotación en 3 dimensiones. Si puedes encontrar un vector propio para esa rotación, un vector que se mantiene en su subespacio generado, lo que habrás encontrado es el eje de rotación. Y es mucho más fácil pensar en una rotación en 3D en términos de algún eje de rotación y un ángulo por el cual se está rotando, en lugar de pensar en la matriz de 3×3 completa asociada con esa transformación. En este caso, por cierto, el valor propio correspondiente tendría que ser 1, puesto que las rotaciones nunca estiran o encogen nada, dado que la longitud del vector seguiría siendo la misma. Este patrón aparece muchas veces en el álgebra lineal. Con cualquier transformación lineal descrita por una matriz, podrías entender lo que está haciendo si lees las columnas de esta matriz como los puntos de llegada para los vectores de la base. Pero a menudo, una mejor manera de llegar al corazón de lo que la transformación lineal en realidad hace, que depende menos de tu sistema particular de coordenadas, es encontrar los vectores propios y valores propios. No voy a cubrir todos los detalles sobre los métodos para calcular los vectores propios y valores propios, pero voy a tratar de dar una visión general de las ideas para calcular que son más importantes para una comprensión conceptual. Simbólicamente, esto es a lo que se parece la idea de un vector propio. A es la matriz que representa alguna transformación con B como el vector propio, y lambda es un número, es decir, el correspondiente valor propio. Lo que esta expresión está diciendo es que el producto matriz-vector A por B da el mismo resultado que simplemente escalar el vector propio B por algún valor lambda, por lo que encontrar los vectores propios y los valores propios de la matriz A se reduce a encontrar los valores de B y lambda que hacen que esta expresión sea verdadera. Al principio es un poco incómodo trabajar con esto debido a que el lado izquierdo representa la multiplicación de una matriz por un vector, pero el lado derecho es la multiplicación de un escalar por un vector. Así que vamos a empezar reescribiendo ese lado de la derecha como una especie de multiplicación de matriz-vector, utilizando una matriz que tenga el efecto de multiplicar cualquier vector por un factor escalar lambda. Las columnas de dicha matriz representarán lo que sucede a cada vector de la base, y cada vector de la base es simplemente multiplicado por lambda, por lo que esta matriz tendrá el número lambda en su diagonal y ceros en cualquier otro sitio.
La forma más común de escribir esto es factorizando lambda y escribir todo como lambda por i, donde i es la matriz identidad con unos en su diagonal. Teniendo ambos lados como una multiplicación de matriz por vector, podemos restar de ese lado de la derecha y factorizar la b. Así que lo que tenemos ahora es una nueva matriz a menos lambda por i y estamos buscando un vector b tal que esta nueva matriz multiplicada por b da el vector 0. Ahora bien, esto siempre será cierto si b es el vector 0, pero eso es aburrido. Lo que queremos es un vector propio que no sea 0, y si has visto los capítulos 5 y 6, sabrás que la única manera que es posible que el producto de una matriz con un vector distinto de 0 sea 0 es si la transformación asociada con esa matriz reduce el espacio a una dimensión inferior. Y esa reducción se corresponde con un determinante 0 de la matriz. Para ser concretos, digamos que tu matriz A tiene columnas 2, 1 y 2, 3, y piensa en restar una cantidad variable lambda de cada entrada en la diagonal. Ahora imagina ajustar el valor de lambda poco a poco. A medida que el valor de lambda cambia, la propia matriz cambia, y por lo tanto el determinante de la matriz cambia. El objetivo aquí es encontrar un valor de lambda que haga que ese determinante sea 0. Lo cual significa que la transformación ajustada reduce el espacio a una dimensión inferior. En este caso, el punto justo se da cuando lambda es igual a 1. Por supuesto, si hemos elegido otra matriz, el valor propio podría no ser necesariamente 1. El punto justo podría ser en algún otro valor de lambda. Todo esto es demasiado, pero vamos a desentrañar lo que nos está diciendo esto. Cuando lambda es igual a 1, la matriz A menos lambda por i reduce el espacio en una línea. Esto significa que hay un vector no nulo b, tal que a menos lambda por i por b es igual al vector 0. Y recuerda, la razón por la que nos importa eso es porque significa que a por b es igual a lambda por b, que se puede leer diciendo que el vector b es un vector propio de a, que se queda en su propio subespacio generado durante la transformación a. En este ejemplo, el valor propio correspondiente es 1, por lo tanto, en realidad b solo se mantiene fijo en su lugar. Haz una pausa y reflexiona si necesitas asegurarte que esta línea de razonamiento se siente bien. Este es el tipo de situación que he mencionado en la introducción. Si no tienes un buen entendimiento de los determinantes y por qué se relacionan con los sistemas de ecuaciones lineales que tienen soluciones diferentes a 0, entonces una expresión como esta se sentiría completamente inesperada. Para ver esto en acción, volvamos al ejemplo del principio. Dada la matriz cuyas columnas son 3, 0 y 1, 2, para encontrar si un lambda es un valor propio, réstalo de las diagonales de esa matriz y calcula el determinante. Al hacer esto, obtenemos un cierto polinomio cuadrático en lambda, 3 menos lambda por 2 menos lambda. Como lambda solo puede ser un valor propio, si este determinante resulta ser 0, se puede deducir que los únicos valores propios posibles son lambda igual a 2 y lambda igual a 3. Para averiguar cuáles son los vectores propios que tienen uno de estos valores propios, digamos lambda igual a 2, evalúa ese valor de lambda en la matriz y luego encuentra para qué vectores esta matriz modificada en su diagonal arroja 0. Si calculas esto de la forma en que harías con cualquier otro sistema lineal, verías que las soluciones son todos los vectores en la línea diagonal generada por -1, 1. Esto corresponde al hecho de que la matriz inalterada 3, 0, 1, 2 tiene el efecto de estirar todos aquellos vectores en un factor de 2. Ahora, una transformación 2D no tiene por qué tener vectores propios. Por ejemplo, considera una rotación de 90 grados. Esta no tiene ningún vector propio, ya que rota cada vector fuera de su propio subespacio generado. Si en realidad intentas calcular los vectores propios de una rotación como esta, observa lo que ocurre. Su matriz tiene columnas 0, 1 y -1, 0. Resta lambda de los elementos de la diagonal y busca cuando el determinante sea 0. En este caso, se obtiene el polinomio lambda cuadrada más 1. Las únicas raíces de ese polinomio son los números imaginarios i y -i. El hecho de que no haya soluciones de números reales indica que no existen vectores propios.
Otro ejemplo muy interesante que vale la pena tener en cuenta es una inclinada. El hecho de que no haya soluciones de números reales indica que no existen vectores propios. El hecho de que no haya soluciones de números reales indica que no existen vectores propios. Otro ejemplo muy interesante que vale la pena indica que no existen vectores propios. Otro ejemplo muy interesante que vale la pena tener en cuenta es una inclinada, y menos i. El hecho de que no haya soluciones de números reales indica que no existen vectores propios. Otro ejemplo muy interesante que vale la pena tener en cuenta es una inclinada. Esta deja fija a i sombrerito y mueve a j sombrerito un lugar, de modo que esta matriz tiene columnas 1, 0 y 1, 1. Todos los vectores en el eje X son vectores propios con valor 1, ya que permanecen fijos en su sitio. De hecho, estos son los únicos vectores propios cuando se resta lambda de las diagonales y se calcula el determinante. Lo que se obtiene es 1 menos lambda cuadrada, y la única raíz de esta expresión es lambda igual a 1. Esto concuerda con lo que vemos geométricamente, que todos los vectores propios tienen valor propio 1. Ten en cuenta, sin embargo, que es posible tener un solo valor propio, pero con algo más que una línea completa de vectores propios. Un ejemplo sencillo es una matriz que escala todo por 2. El único valor propio es 2, pero cada vector en el plano llega a ser un vector propio con ese valor propio. Ahora es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre esto antes de pasar al último tema. Quiero terminar aquí, con la idea de una base propia, que se basa principalmente en las ideas del último video. Echa un vistazo a lo que sucede si nuestros vectores de la base fueran vectores propios. Por ejemplo, tal vez i sombrerito es escalado por -1 y j sombrerito se escala por 2. Escribiendo sus nuevas coordenadas como las columnas de una matriz, nos damos cuenta que esos múltiplos escalares, -1 y 2, que son los valores propios de i sombrerito y j sombrerito, se quedan en la diagonal de nuestra matriz y todas las demás entradas son 0. Siempre que una matriz tiene ceros por todas partes excepto en la diagonal, se le llama, lógicamente, una matriz diagonal. Y la forma de interpretar esto es que todos los vectores de la base son vectores propios, con las entradas diagonales de esta matriz siendo sus valores propios. Hay un montón de cosas que hacen que las matrices diagonales sean mucho más agradables para trabajar con ellas. Una razón es que es más fácil de calcular lo que ocurrirá si se multiplica esta matriz por sí misma un montón de veces, puesto que todas estas matrices lo que hacen es multiplicar por un escalar cada vector de la base por algún valor propio. La aplicación de esta matriz muchas veces, digamos 100 veces, simplemente va a corresponder con escalar cada vector de la base por la potencia 100 del valor propio correspondiente. Por el contrario, intenta calcular la potencia 100 de una matriz no diagonal. En serio, prueba por un momento. Es una pesadilla. Por supuesto, rara vez tendrás la suerte de tener los vectores de la base y que también sean vectores propios. Pero si tu transformación tiene una gran cantidad de vectores propios, como la del principio de este video, lo suficientes para que puedas elegir un conjunto que se genere por todo el espacio, entonces podrías cambiar tu sistema de coordenadas de manera que estos vectores propios sean los vectores de la base. Hablé de cambio de base en el último video.
pero voy a realizar un recordatorio muy rápido aquí sobre la manera de expresar la transformación actualmente escrita en nuestro sistema de coordenadas en un sistema diferente. Toma las coordenadas de los vectores que deseas utilizar como una nueva base que, en este caso, significa que hay dos vectores propios. A continuación, haz esas coordenadas las columnas de una matriz, conocida como la matriz de cambio de base. Cuando dejas en medio la transformación original, poniendo la matriz de cambio de base a su derecha y la inversa de la matriz de cambio de base a su izquierda, el resultado será una matriz que representa esa misma transformación, pero desde la perspectiva de los nuevos vectores de la base del sistema de coordenadas. El punto de hacer esto con vectores propios es que esta nueva matriz se garantiza que sea diagonal, con sus correspondientes valores propios en esa diagonal. Esto es debido a que representa trabajar en un sistema de coordenadas donde lo que ocurre con los vectores de la base es que se escalan durante la transformación. Al conjunto de vectores de la base, que también son vectores propios, se le llama razonablemente una base propia. Así que, si por ejemplo necesitaras calcular la potencia número 100 de esta matriz, sería mucho más fácil cambiar a una base propia, calcular la potencia 100 en ese sistema y luego convertir de nuevo a nuestro sistema estándar. No se puede hacer eso con todas las transformaciones. Una inclinada, por ejemplo, no tiene suficientes vectores propios para generar todo el espacio, pero si puedes encontrar una base propia, hace que las operaciones de la matriz sean realmente adorables. Para aquellos de ustedes dispuestos a trabajar en un buen problema para apreciar cómo se ve esto en acción y la forma en que se puede utilizar para producir algunos resultados sorprendentes, voy a dejar un texto aquí en la pantalla. Se necesita un poco de trabajo, pero creo que lo disfrutarás. El siguiente y último video de esta serie va a tratar de espacios vectoriales abstractos. Hasta entonces.